para tomar toda la armadura de Dios. 620701. Predicado el domingo 1 de julio de 1962 en el Arsenal de la Guardia Nacional en Santa María, California, 1 hora y 57 minutos, gracias, hermano Borders. Inclinemos nuestros corazones un momento para orar. Padre Celestial, a lo largo de todos estos años, esa canción me ha llamado a la plataforma por todo el mundo, en todos los idiomas. Te doy gracias, Señor, porque todo es posible. Podemos imaginarnos a los discípulos al pie de la montaña, completamente derrotados, después de haberles dado poder para sanar enfermos, resucitar muertos y expulsar demonios. Y allí estaban, total y completamente derrotados, con un caso de epilepsia. Pero bajando la ladera llegó el maestro de la fe. El padre, corriendo hacia él, le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo. Tiene un demonio, y siempre cae en el fuego y se consume. Dijo. Lo llevé a los discípulos, y no pudieron curarlo. Mateo 17:15 Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece terriblemente. Porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Mateo 17:16 Y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarle. Lucas 9:38 Y he aquí un hombre de la multitud gritó, diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es mi único. Lucas 9:39 Y he aquí, un espíritu le tomó, y de repente gritó. Y le desgarró de tal manera que volvió a echar espumarajos. Y hiriéndole, apenas se apartó de él. Lucas 9:40 Entonces rogué a tus discípulos que le echasen fuera. Pero no pudieron. 2 Y podemos ver, mientras el viento sopla suavemente y su cabello ondea, que dijo: Puedo, si crees. Porque todo es posible para el que cree. Padre, es cierto hoy que todo es posible cuando se disipan todas las dudas y la fe puede ocupar su lugar. Y que de alguna manera hoy, por el poder de Dios Todopoderoso, podamos lograrlo. Disipar toda sombra de duda y que todo nos sea posible. Te damos gracias por las grandes reuniones, por los ministros, por sus iglesias, por la gente, por su cooperación, por el auditorio. Por todo lo que se ha hecho, Señor, te damos gracias. Oramos, Padre, que todos nuestros esfuerzos sean bendecidos y multiplicados. Y que regresen a ti como pan sobre el agua, perdonando todos nuestros pecados y sanando nuestras enfermedades, y ayudándonos a vivir de tal manera en este mundo que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Marcos 9:23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 3 Hoy hay muchos pañuelos sobre la plataforma de este púlpito. Padre, te ruego que bendigas a cada uno de ellos. Representan a los enfermos, afligidos. Te ruego que el Espíritu Santo, que está presente ahora, bendiga estos pañuelos para su propósito. Señor, cuidaste de cada uno. Pusiste en su corazón el deseo de depositarlos aquí. Sabías lo que necesitaban, y te agradezco que estas personas tengan tanta confianza, Señor. Ahora, ofrezco mi oración sobre el altar con la de ellos, orando para que, en el nombre de Jesucristo, sanes a cada uno de ellos, Señor, desde el más pequeño hasta el mayor, desde el más enfermo hasta el más sano. Concédelo, Señor. Que sea hecho por el poder de Cristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Tú, toma asiento. Me faltan palabras para expresar cuánto aprecio este tiempo de confraternidad aquí en Santa María. Estoy muy agradecido con este grupo de ministros que ha patrocinado este programa. Y los aprecio, sabiendo que en sus diferentes organizaciones y ámbitos para tenerme aquí, se arriesgaron, se desvivieron por hacer cosas así, porque me han acusado de ser un luchador organizacional, y eso no es cierto. Está muy lejos de la verdad. No tengo nada en contra de ninguna organización, en absoluto. Pero no creo en el sistema de organización. Creo en los hombres que están en esas organizaciones. 5 Por ejemplo, si te viera bajando por un río rápido en un pequeño bote, y supiera que ese bote se va a hundir aquí después de un tiempo, y no soportaría esos rápidos, sería injusto, sería un enemigo para ti si te dejara flotar entre esos rápidos, sin advertirte que salieras del bote. No es que tenga nada en contra de ti, es el bote en el que estás. Ese es el punto, te amo. Estoy tratando de ayudarte. Y estos hombres lo saben, y se han arriesgado mucho, como decimos, y se han esforzado para tenerme aquí. Y yo, mantendré el mensaje lo más simple posible, con pequeños dramas y demás, y trataré de ser una bendición para todos ustedes. 6 Y estoy seguro de que al irme de aquí, recibo una bendición de estar con ustedes. Me ha conmovido mucho ver que todavía hay gente en la tierra, incluso después de que termine el avivamiento, que sigue esforzándose por el reino de Dios. Aprecio a hombres de ese calibre, y yo, y ustedes.
Supongo que se contrajeron todas las deudas, ¿no? Se pagaron todos los gastos. Tuvieron que patrocinarlo. Tuvieron que pagarlo. Ojalá hubiera podido pagarlo yo mismo, pero no puedo. No puedo permitírmelo. No tengo ese dinero. Y la razón por la que puedo asistir a reuniones pequeñas, como ya he explicado, ahora bien, hay algunos de nuestros hermanos, como el hermano Roberts, y muchos de esos hombres, que tienen grandes negocios, como radio y televisión, etc., que tienen que ganar miles de dólares cada día para patrocinarlos. Tienen que tenerlo. 7. Bueno, el Señor siempre sabe lo que hace. Él sabía que no debía ponerme en algo así. Me volvería loco, no podría hacerlo. Simplemente no tengo la capacidad mental para hacerlo, y. Pero él me permitió tener gente que me ama, y trato de aprovechar lo poco que tengo para aportar mi granito de arena en el reino. Ahora bien, el hermano Roberts, el hermano Allen y todos esos otros hermanos que tienen las grandes reuniones, todos trabajamos por un solo reino, todos trabajamos por un mismo lugar. Y cada uno se esfuerza, con los dones que Dios le ha dado, por atraer almas a ese reino. Bueno, con mi pequeña contribución, estoy intentando unirme a la de ellos para impulsarlos hacia el Padre, y no necesito nada más que los gastos, la reunión, la gente. Lo hacía en las iglesias. Solía hacerlo hasta que se volvió tan patético. En países fríos y calurosos, con la gente de pie alrededor de las iglesias, los niños enfermos por los que orar, y las esposas, y decepcionados. Así que llegamos a permitirles alquilar auditorios, y que la gente los pagara. Eso ya está ocupado. Eso es todo. Lo soluciona. Estoy muy agradecido por hombres de gran calibre que tienen excelentes reuniones, etc. Estoy muy agradecido por esos hombres. Hace un tiempo estuve aquí junto al hermano Roberts. Uno de los más exitosos en ese campo hoy, creo, es el hermano Oral Roberts, un excelente hermano cristiano. Acababa de visitar al hermano Tommy Osborne. Ambos hermanos se unieron al ministerio asistiendo a una de nuestras reuniones cuando empezamos. Y Tommy Osborne, cualquiera conoce a ese precioso hermano. Es uno de los hombres más destacados. Es un encanto. He estado en su casa y he visto sus grandes negocios para el Señor, sus libros, sus secretarías y las grandes empresas IBM. 10. Y entonces fui a Orals y recorrí ese enorme edificio de millones de dólares, con todo el techo tejido con alambres de aluminio. Ay, me sentí impuro al caminar por el suelo. Y las grandes oficinas, y ver 500 o 600 máquinas IBM funcionando. Y el correo ni siquiera ha sido tocado por manos humanas. Simplemente entraba, pasaba por la maquinaria, lo abrían, bajaba por las cintas transportadoras, y por aquí y por allá, y así se iba. Nunca había sido tocado por manos humanas. Y pensé, vaya. ¿Qué sistema? 11. Entonces había algunos amigos míos esperando afuera, en la entrada. Entonces se reunió la pandilla grande, y no pude salir por la entrada. Tuvieron que sacarme por la parte de atrás. Y salí, entraron 2 policías y me sacaron. Fui al estacionamiento del otro lado, y me quedé allí mirando. No había ventanas. Solo una especie de luz indirecta. ¡Qué perfecto! Los ves tomando un café allí, y cientos y cientos y cientos. Y pensé, qué tributo a la fe de un hombre, un niño de Oklahoma, que Dios conceda algo así. Pensé, Dios, te doy gracias por eso. 12. Miré hacia allá a mi hermano mayor, Tommy Osborne. Pensé en él, en cómo estaba allá abajo, aquí arriba en Salem esa noche, o mejor dicho, en Portland, Oregón, cuando ese loco corrió a la plataforma y me retó. Quizás había gente aquí cuando eso sucedió. Iba a matarme allí mismo en la plataforma. Y yo hablaba con fe. Él dijo, esta noche te romperé todos los huesos del cuerpo, serpiente en la hierba, y me escupió. Y yo sabía que no debía decir nada, y simplemente esperé. Y el Espíritu Santo dijo, por haber desafiado al Espíritu de Dios esta noche, caerás a mis pies. Él dijo, te mostraré a quién le caeré, y retiró el puño para golpearme. Y yo dije, Satanás, sal de él en el nombre de Jesús, y él cayó a mis pies hasta dejarme en el suelo. 13. Y Tommy y los demás lo vieron. Se fue a casa, se encerró en una habitación, esperó 3 o 4 días, y luego regresó a Indiana, dando vueltas en el auto. Era un hombrecito nervioso. Dijo, hermano Branham, ¿cree que Dios me dio el don de sanidad? Le dije, Tommy, sucederá que esa charla sobre los dones de sanidad se hundirá tanto en el fango, que será terrible. Habrá una multitud tan diversa que se levantará con esto. Surgirán todo tipo de sensaciones, ismos y demás, hasta que todos tendrán que tener algún tipo de ministerio de sanidad o ni siquiera se sentirán en el campo.
Y eso solo sirve para degradar al hombre que se esfuerza por mantener su posición. Recuerde, usted es tan importante en el reino de Dios como cualquier otro. Y entonces, le dije, ¿Dios te llamó a predicar el Evangelio? Él dijo, sí. Le dije, pareces un joven prometedor. Le dije, la sanidad divina va de la mano con la predicación del Evangelio. Así es. Así que solo ora por los enfermos. Y eso es lo que ha hecho. Cuánto lo bendijo Dios. Es inteligente. 14. Me quedé allí mirando a mi alrededor. Me sentí así de grande, de pie frente a ese enorme edificio, mirando a mi alrededor. Pensé, vaya. Sentí una extraña sensación, y pensé en Tommy allá, y en Oral aquí. Y yo estaba en el campo delante de ambos. Y vaya, odiaría que vinieran a mi oficina. Una pequeña máquina de escribir al final de un remolque, intentando que alguien me ayudara a responder las cartas, etc. Pensé, vaya. ¿Cómo me avergonzaría de mí mismo así? Pensé, bueno, Dios, supongo que simplemente no podrías confiar en mí con algo así. Quizás hice algo mal, así que tal vez no podrías confiar en mí. Quizás era eso. Y ahora, sin degradar a los hermanos, o no, espero que no suene a sacrilegio, pero tan claro como oyes mi voz, una voz me habló y me dijo, soy tu porción. Dije, gracias, Señor. Me alegra tener esa porción. Soy tu porción. 15. Así que pensé que eso sonaba, me hizo sentir bien. Supongo que solo lo hizo para animarme, porque me sentía como si no hubiera hecho nada al observar lo que Dios había hecho por esos hermanos. Entonces pensé que tal vez al final de mi camino, cuando finalmente termine mi último sermón y haga mi última oración, tal vez Él me dé un poco de sí mismo en algún lugar. Y espero estar allí ese día con todos ustedes. 16. Increíble. Un niño, un muchachito, no aparentaba más de 12 años, no lo veo aquí, llevaba una pequeña banda de acomodador en el brazo, se acercó hace un momento y tocó la ventana. Yo estaba sentado allí leyendo un pasaje de las Escrituras. Había estado estudiando un pasaje para predicar esta tarde y lo estaba revisando para asegurarme de que estaba en el lugar correcto. Tenía algunos escritos aquí y los estaba revisando. Y este niño se acercó y me dijo, hermano Branham, ¿puedo tomarle una foto? Y le dije, sí, señor. Claro que puede, le dije, si su cámara lo aguanta. Así que salí. Me tomó una foto. Le dije, mejor revísala. Puede que esté rota. Y se rió, el pequeño tan mono. Y dijo, no creo que lo esté. Y le dije, bueno, espero que no. Entonces se giró y me miró. Le pregunté, ¿vive usted aquí? Él dijo, sí, quiero. Yo dije, sin duda, tienes el clima más maravilloso que jamás haya visitado. Y él dijo, gracias. Él dijo, bueno, hermano Branham, no quiero entretenerlo. Sé que está estudiando. Y si no lo vuelvo a ver aquí, lo veré al otro lado. Un niño pequeño, con un pequeño acomodador, pensé. Así es. Las despedidas dejan tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. Huellas, para que tal vez otro, mientras navega por el solemne mar de la vida, un hermano desamparado y náufrago, al ver, vuelva a cobrar ánimo. Así es. Veamos de dónde podemos venir. Y dejemos huellas, para que si hay un mañana, los que vengan las sigan. Asegurémonos de que conduzcan directo al Calvario, porque ese es el lugar. Gracias a todos de nuevo. 17. Y ahora puede que no haya, no sé quién se encarga de esta armería, si el oficial de turno, o si, quien sea. O si es un comité, o sea quien sea, quiero agradecerles por este valioso tiempo que nos han dedicado y por este edificio del ejército. Y no sé mucho del ejército. Siempre quise ser soldado. Ya escucharon mi historia, de cuando miraba revistas y veía soldados, y ansiaba un uniforme. Y creo que es un orgullo llevar el uniforme de estos Estados Unidos, por lo que representamos. Un gran honor. En la Primera Guerra Mundial era demasiado pequeño. Solo tenía unos 4 años. Y en la Segunda Guerra Mundial era demasiado feo, o algo así. No me aceptaron, así que, no me aceptaron. Fui a registrarme como ministro, y me preguntó, ¿está casado? Y le dije, sí, señor, lo estoy. Y él dijo, incluimos ministros en la clase de 4H. Y añadió, cuando los necesitamos, los llamamos. Le dije, estaré esperando, señor. Me encantaría ir y animar a los chicos, hacer todo lo posible. Nunca me llamaron, así que supongo que no me necesitaban, así que, recuerdo que tenía muchísimas ganas de usar uniforme. Un compañero tenía un traje de Boy Scout, y le dije, cuando lo uses, ¿me lo darás? Y dijo que sí. Y finalmente pasaron 2 o 3 años, y seguí preguntando por ese traje.
Intentó encontrarlo, y no encontró nada más que una polaina. Y la tomé y me puse esa polaina. Me paraba frente a la pizarra en la escuela para escribir, y me ponía esa polaina en la pierna derecha, para poder pararme así, ¿sabes? Y escribir de lado. Todos pensaban que llevaba dos, ¿sabes? Solo tenía una. Así que era un uniforme. Pero siempre fui un poco pequeño, y griega. 19 saben, después de todo, conseguí un uniforme. Puede que no lo vean por fuera, pero está por dentro. Hablaré de eso en unos minutos. Y espero poder vivir de manera que se note por fuera, es mi oración. Leamos ahora de la Escritura, capítulo 6 de Efesios, versículo 10 comenzando. Finalmente, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada de la fe, que es la palabra de Dios. El ejército de los Estados Unidos no me recibió porque, supongo, había hombres más aptos. Pero me alegro de haberme alistado en un ejército, el del Señor. Él me dio un uniforme. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, 14. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6, 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 20. Pablo habla aquí sobre preparar a un soldado para la batalla. El Evangelio tiene muchas facetas. Se puede comparar con una u otra. Y Pablo lo describe como un corredor en Hebreos, capítulo 12. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de los pecados que nos asedian, se refiere a los Juegos Olímpicos, o quizás al circo romano. Y ahora habla de hombres armados que van a la batalla y de cómo deben prepararse. Esta tarde, al terminar esta armería, pensaba que tomaría esto como texto. Revístanse de toda la armadura de Dios. Estén equipados, estén listos, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra Satanás, el enemigo de Dios. Principados, maldad, espíritus malignos, maldad en las regiones celestes. Y estamos avanzando hacia la meta del supremo llamamiento, y ciertamente estamos en una batalla. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 21. Y ninguna nación se atrevería a enviar a un hombre sin entrenamiento al campo de batalla. Podría no solo morir él mismo, sino también otro grupo. No sabe cómo tomar el control, así que debe estar preparado. Y las naciones son sabias al respecto. Preparan a sus hombres. Ahora bien, el sistema de espionaje mundial, ya saben, funciona de tal manera que, aunque seamos amigos de otras naciones como Inglaterra y nuestros aliados, tenemos espías en Inglaterra. E Inglaterra tiene espías aquí. Y tenemos espías por todo el mundo, y el mundo tiene espías aquí, seamos amigos o no. Es el sistema que usan. Simplemente parece que, en ese asunto nacional no se puede confiar en nada. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Filipenses 3, 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
22 ¿Y saben por qué? Porque el mundo entero está controlado por Satanás. Todos los reinos del mundo están gobernados por Satanás. Nos disgusta pensar eso, pero así lo dice la Escritura. El enemigo llevó a nuestro Señor a una montaña altísima, extremadamente alta, y le mostró todos los reinos del mundo, y le dijo: todos son míos. Yo los gobierno. Hago con ellos lo que quiero, y te los daré. Observen la sabiduría del Señor Jesús al apegarse a la palabra de Dios. Sabía que heredaría sus reinos en el reino que vendría en el milenio. Así que dijo: vete de aquí, Satanás. Mateo 4:8 Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, Mateo 4:9 y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Mateo 4:10 Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. 23 Ahora, como ven, Satanás puede hacer con ellos lo que quiera. Si estas naciones estuvieran controladas por Dios, no habría guerras. No habría más conflictos. Serían de Dios. Pero Satanás es el gobernante de todos los reinos. Él gobierna el mundo. Pero algún día, lo ven en la gente. Todos quieren que una nación controle el mundo, quieren una bandera, y quieren ser la nación más poderosa del mundo, y tomar todo bajo su propio control, y hacer que todas las demás naciones hablen su idioma. ¿Qué es esto? Solo demuestra que existe tal lugar. 24 Como dijo David: cuando lo profundo llama a lo profundo, antes de que haya un profundo que llame en nuestro interior, tiene que haber un profundo que responda a ese llamado. En otras palabras, a menudo he hecho esta afirmación al citar esta escritura. Antes de que pudiera crecer una flor en la tierra, primero tuvo que haber una tierra, antes de que creciera una flor en la tierra. Y vayan a la orilla del mar y piensen en el pez. Antes de que hubiera una aleta en el lomo del pez, tenía que haber agua donde nadara para usarla, antes de que la aleta llegara allí. Salmo 42:7 Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. 25 Y ahora todos buscamos un lugar donde no haya muerte, donde no haya enfermedad. Míranos. De niños y niñas, nuestro principal objetivo era ganar canicas, o trompos, o jugar a las muñecas. Luego teníamos que ir a la escuela. Luego, ¿cuándo? Lo siguiente era a qué mujer o a qué hombre elegiríamos como compañero de vida. Y luego viene la familia. Hay que educar a la familia, hay que pagar el hogar. Y cuando eso se acabó, también nosotros estamos acabados. Nuestro cabello se ha vuelto gris, se nos ha caído, y nuestra cara está hacia la puesta del sol. 26 Pero anhelamos ese algo dentro de nosotros, que dice que hay algún lugar, ¿qué es? Demuestra que ese lugar existe. Aquí estás sentado esta tarde. Miré, pasé junto a una señora. El Espíritu Santo simplemente dijo: date la vuelta. Estaba sentada en una silla de ruedas con la mano en alto. ¿Qué hace aquí? Aquí está una hermosa joven, inválida. Tal vez un hombre con artritis. Tal vez uno con problemas cardíacos. Ahora bien, estas personas en silla de ruedas pueden llevar una vida normal. A menudo uno se pregunta sobre las personas inválidas. Cualquiera puede ver que lo están. No hay ningún milagro en decirles que lo están. Es esto que se ve bien y saludable, y luego decirles dónde está su problema. Ese es el milagro. 27 Pero a veces, cuando una persona está lisiada, piensa que ahí se acaba todo. Oh, no, no. Solo observa. Sé lo que es, pero estoy observando para ver qué me dice que haga. Solo puedo hablar como él habla. Pero, verás, tienen sed, hambre de algo. Algo les dice que hay un poder en algún lugar que puede liberarlos. Bueno, tan cierto como que está en tu corazón pensar eso, tiene que haber una fuente de sanidad en algún lugar. Mira, antes de que pueda haber una creación, tiene que haber un creador que cree la creación. Y mientras en ti haya sed de algo que tocar, seguramente hay una fuente abierta en algún lugar que puedes tocar, porque tiene que existir. Algo ha creado eso en ti. Y aunque no hubiera una Biblia que nos lo dijera, aún así tendría que ser una realidad, porque hay algo en ti que un creador ha creado. Y antes de que pueda haber un deseo, tiene que haber algo que lo satisfaga. ¿Alguna vez tuviste un antojo insaciable de algo y no lograste saborearlo? Al rato lo conseguiste. Ahí estaba. 28 Ahora anhelamos un lugar donde no haya muerte, ni dolor, ni angustia, ni vejez. Esa tierra está en algún lugar. Y nunca podremos alcanzarla con armas, ni peleas, ni nada de eso, con las armas naturales. Pero hay una tierra a la que podemos ir, y es una batalla llegar allí.
Cuando Dios le dio a Israel Palestina cuando estaba en Egipto, pero tuvieron que luchar por cada centímetro de ella. Y le dijo a Josué, y Josué ganó, donde quiera que pise la planta de vuestro pie, os lo he dado. Así que las huellas significan posesión. Simplemente sigue caminando, caminando, avanzando. Y cada vez que das un paso hacia el reino de Dios, es tuyo, simplemente, y todo lo que se te da es posible. Y todo lo que es posible, te es dado. Pero es una batalla. Deuteronomio 11, 24, todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto y el Líbano, desde el río Éufrates, hasta el mar occidental será vuestro territorio. 29 Y en nuestro logro aquí en la nación, al intentar investigar a nuestro alrededor para averiguar qué está sucediendo, los espías de otras naciones nos espían. Tenemos espías allá, espiándonos. Están observando para ver qué tipo de nueva arma surgirá. Y luego tienen que llevarla a su propio país y encontrar algo para contrarrestar esa arma, para vencerla, para mejorarla un poco. Ahora bien, la primera guerra que recuerdo es la Primera Guerra Mundial. Yo era pequeño. Y recuerdo a mi padre subiendo por el camino conduciendo 2 caballos y una carreta, con un saco de frijoles en la carreta. Y los sábados íbamos a comprar un saco de frijoles, un saco de harina, un saco de sémola y algunas cosas así para cubrir la semana. Y yo decía, 30 lo oí decir. Se declaró la guerra, mamá. ¿Oyes todos esos silbatos? Papá tenía unos 23 o 24 años entonces. Dijo, quizás tenga que irme. Y pensé, ¿mi papá va a la guerra? Tomaré este saco de frijoles y le daré a alguien con él sí. Y yo era solo un hombrecito. Y recuerdo su rifle, el viejo rifle Springfield, como decía que atravesaría un poste de teléfono. Ese rifle está completamente obsoleto. Las viejas máquinas de vapor en las vías, que solían traer la munición y llevar a los soldados al frente de batalla, esa vieja máquina de vapor era una maravilla, pero está obsoleta. Ya no la tienen. Consiguieron algo mucho mejor que lo que tenían entonces. Luego, en la siguiente guerra, el rifle Garand reemplazó al Springfield. Y ahora tienen misiles atómicos. El rifle Garand ya no existe. Siempre están renovándolo y consiguiendo algo mejor para combatir al enemigo. 31 Y somos un ejército. La iglesia cristiana es un ejército de Dios. Somos soldados, soldados de la cruz. Y es responsabilidad de toda nación asegurarse de que sus soldados tengan lo mejor que existe. Nada, la otra noche predicaba sobre los logros en otra reunión, y hablé de nuestros soldados estadounidenses. Cuando Washington estuvo en Valley Forge, casi la mitad llevaban zapatos. Iban descalzos. Pero tenían un general que oró toda la noche. Cruzó el río Delaware al día siguiente. Por eso tenemos a Estados Unidos. Son hombres, hombres valientes que tenían algo por lo que luchar. Nunca debemos defraudarlos. 32 Ahora bien. En aquellos tiempos tenían mosquetes, cuchillos. Era lo mejor que tenían. Cualquier nación, tenían lo mejor que podíamos darles. Y hoy, miren la diferencia entre nuestro ejército hoy y el de entonces. Pero, ¿saben? Cuando Dios, siendo infinito, no puede cambiar. Ahí es donde descansa mi fe. En la palabra de Dios, porque es Dios. Y Él mismo, 33 Verán, una palabra es un pensamiento expresado. Y cuando Dios piensa algo en su mente, y luego lo expresa, es eterno. Porque nadie es mejor que su palabra, y Dios es eterno, y su palabra es eterna con Él, porque es parte de Él. Y tú eres parte de tu propia palabra, y Dios es parte de la suya. Ahora bien, yo puedo decir cualquier cosa, o la nación puede decir cualquier cosa, y 1 o 2 años tienen que seguir mejorándola. Pero Dios es perfecto, y su primera decisión es, Él no puede cambiarla más, porque es perfecta. Porque Dios no haría nada a menos que fuera perfecta. 34 Así que cuando Dios, la primera batalla que se libró no se libró en la tierra, se libró en el cielo. Miguel y sus ángeles contra Lucifer. Y fueron expulsados del cielo. Y entonces ese gran ejército del diablo y todos sus diablillos cayó sobre la tierra, y Dios sabía que habría una batalla. Creo que Él sabía desde el principio todo lo que sucedería. Si Dios es infinito, conocía cada pulga que estaría en la tierra, cada mosquito, cuántas veces pestañearía y cuánto sebo producirían todos juntos. Él es infinito. 35 Así que el Dios infinito elegirá para su ejército la mejor arma posible. Y la eligió, y fue su palabra. Dios le dio a su ejército el mejor equipo que jamás pudo usar, y que jamás tuvo que ser cambiado. Y nunca lo ha cambiado desde entonces. No se mejora. Permanece igual todo el tiempo. Es la palabra de Dios con la que fortificó a su pueblo.
No importa cuántas cosas obtenga Satanás, cuántas cosas obtenga cualquier otro ejército, ni nada, nunca podrá reemplazar la primera opción de Dios, su palabra. Les dio su palabra, su promesa, y les dijo: perseveren en ella, lo mejor que podían conocer. 36 Ahora bien, el enemigo sabía que mientras la raza humana permaneciera en esa palabra, jamás podría tocarlos. Ahora mismo empiezo a sentirme religioso. Mientras la raza humana permaneciera en la palabra, Dios fortificó a su familia en la tierra, a su ejército, en la fortaleza de su palabra. Esa es nuestra fortaleza. El nombre del Señor es una torre poderosa. Los justos corren a ella y están a salvo. Están fortificados. El Señor es la palabra. Están allí fortificados, y seguros para siempre, mientras la raza humana permanezca en la palabra. Mientras la iglesia permanezca en la palabra, estará fortificada. Nada la perturbará. Proverbios 18:10 El nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo, y estará a salvo. 37 Ahora bien, el enemigo, para intentar introducir un espía, para intentar entrar de alguna manera, tenía que encontrar una táctica para infiltrarse. Así es como los espías se infiltran en esta nación. Una táctica para burlar a los cónsules y demás. Necesitaban una forma de infiltrarse. El comunismo tuvo que hacer lo mismo. 38 Mientras pensamos en el comunismo, permítanme darles unas palabras. Esto va a sonar extraño para un predicador, pero no teman nada del comunismo. No es nada. Quiero que cualquier ministro o lector de las escrituras me muestre en la Biblia dónde el comunismo gobernará el mundo. El romanismo gobernará el mundo, según la Biblia. Fíjense bien. No piensen en el comunismo. Es solo una marioneta en manos de Dios para cumplir su voluntad. Exactamente lo que Él dijo. Él lo usa. Pero no se preocupen nunca por el comunismo. Es romanismo, dice la Biblia. 39 Hay 3 cortinas. Al despedirme esta tarde, les dejo esto. Recuerden, hay 3 cortinas. Una se llama la cortina de hierro, otra la cortina de bambú, china, etc. La oriental, y luego hay una cortina púrpura. No teman a la cortina de bambú ni a la de hierro. Pero tengan cuidado con esa púrpura. Más les vale tener cuidado. El anticristo estará tan cerca, para engañar a los mismos elegidos. ¿Qué son los elegidos? Cuando esa luz brille sobre ese sol brille sobre una semilla gobernada por la vida botánica, cobrará vida. Y cuando el Hijo de Dios brille sobre esa semilla predestinada, cobrará vida así de rápido, tan pronto, no importa en qué estado de vida se encuentre. Podría ser una prostituta, un borracho o un jugador. Brillará en ese instante, tan pronto como la toque. Engañar a los elegidos si fuera posible. Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 40 Ahora, fíjense. Satanás intentó entrar allí para espiar, para ver cómo podía apoderarse de esa raza humana, y empleó una de las tácticas más famosas que, demostró que tenía que ser un poder sobrenatural para pensarlo. Y la usó la primera vez y tuvo éxito, y lo ha hecho desde entonces, y sigue teniendo éxito hasta cierto punto. Usó el razonamiento contra la fe. Satanás se acercó a Eva y comenzó a razonar contra la palabra de Dios, la gran armadura con la que Dios había fortificado a su pueblo. Empezó a usar el razonamiento. Ahora bien, es lógico que Dios no los destruya. Seguramente no morirán. Pero recuerden, amigos, esa fue la táctica de Satanás desde el principio, y todavía usa la misma táctica, y sigue teniendo éxito. El razonamiento. Génesis 3:4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. 41 Intentan razonar. ¿Por qué necesitaríamos el Espíritu Santo hoy? ¿Por qué necesitaríamos sanidad divina? ¿Por qué necesitaríamos esto, y cómo necesitaríamos otro Pentecostés? Todos somos civilizados. Ellos también lo eran. Pero, vean, si lo que se necesitó para empezar, y lo que Dios les dio para empezar, eso es lo que siempre queda. Y las tácticas del razonamiento son las que Satanás usó, y eso es lo que siempre usa. Razonamiento. Conocemos a nuestro enemigo, porque cualquier enemigo, hermanos, me he alejado de la doctrina, por aquí, pero debo decir esto. Cualquier enemigo que razone en contra, o cualquier persona, cualquier iglesia, cualquier organización, cualquier individuo que razone en contra de una sola frase de la palabra de Dios es su enemigo. Se necesita la palabra para derrotar al enemigo. 42 Cuando Jesús de Nazaret estuvo en la tierra, nunca usó su poder. Sin embargo, era Dios manifestado en carne. Nunca usó su poder cuando Satanás vino contra él. Dijo:
Escrito está. ¿Qué hizo? Tuvo que hacerlo, porque Eva se derrumbó. Y lo que Eva perdió, Cristo lo recuperó. Donde Eva falló, Cristo la fortaleció de nuevo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, escrito está. ¿Qué es? Se mantuvo firme en su estrategia original. Pero Eva falló. Empezó a escuchar a la razón. Y hoy en día hay gente que casi puede razonar y demostrarte que algo está mal. Satanás tuvo mucho éxito con Eva. ¿Qué hace el razonamiento? Lo hace atractivo. Bueno, ahora bien, si quiero ser religioso, Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lucas 4:4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 43. Por favor, no me malinterpreten. Un hombre llega a un lugar donde quiere estar, quiere religión. Quiere ser salvo. No quiere ir al infierno. Ningún ser humano quiere ir a ese lugar. No fue hecho para el ser humano. Fue hecho para el diablo y sus ángeles. No fue hecho para los seres humanos. Ahora. Pero el ser humano se envía allí. Dios lanza todas las luces rojas que puede para cruzarlas, y la gente lucha más allá de ellas. Antes de que puedas volverte incrédulo, primero tienes que pasar por alto la fe en la palabra de Dios antes de poder volverte incrédulo. Tienes que pasarte la luz roja de Dios. 44. Observen a estas personas, cómo Satanás lo hizo tan atractivo. Y el pecado es atractivo. Sé que no he hablado mucho de este texto, pero me gustaría tomarme unos minutos. Detengámonos en eso un momento. Podríamos estar aquí por la mañana hablando del mismo tema, pero observemos. El pecado en los últimos días, nos dice Pedro, andará como león rugiente. Está empeorando. Ahora, quiero preguntarles algo. No los estoy condenando. Solo estoy haciendo una afirmación. Algunos de ustedes, hombres mayores, o cualquiera de nosotros, y recordemos la foto de alguna mujer de hace 50 o 60 años que fue una reina de belleza en su época. Pearl White, Scott Jackson. Se suponía que era la mujer más hermosa de Estados Unidos. Si vieran su foto colgada en la pared, pensarían que es una antigüedad. ¿Qué es? Las mujeres se han vuelto más hermosas. Satanás las está vistiendo de esa manera, arreglándolas de esa manera. Mira, eso se vuelve así porque se ha vuelto más atractivo. Es un Pedro 5:8, sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 45. Mejor lo paso por alto, porque prometí no volver a meterme en esas cosas, pero bueno, esa fue su primera herramienta. La está trayendo de vuelta en los últimos días. Hermanas, no se mezclen con esas cosas. Aléjense. ¿Se dieron cuenta de que, en todos los sexos, el macho siempre es el más bonito? ¿Cuál es el más bonito, por decirlo así, en la familia de las aves? Miren al pequeño, alguien dijo faisán. Está bien. Veamos al gran faisán macho, qué bonito es. Y miren a la pequeña gallina moteada. Echemos un vistazo al ciervo. La hembra, una criatura sencilla y fea. Y el macho, una especie grande y hermosa. 46. Mira al toro y a la vaca, mira al alce, al macho y a la hembra. Mira cualquier cosa que quieras ver, y siempre encontrarás que el macho es el más bonito, además de la raza humana. Y el macho es feo, y la hembra es bonita. Así es. Si ves a un macho que es una cosita bonita, solo recuerdas que hay una célula mal colocada en alguna parte. Ahora bien, eso debería hacernos sentir bien a todos los feos. Pero lo es. Cuando ves a un hombre que se ve y actúa como una mujer, hay un poco de perversión ahí en alguna parte. Y ves a una mujer que intenta actuar y parecer un hombre, ahí está pervertido de nuevo. Ambos eran masculinos al principio, y Dios los separó. Puso el espíritu masculino en el hombre, tomó el espíritu femenino y lo puso en la mujer. Y cuando ves a un hombre que intenta ser femenino, o a una mujer que intenta ser masculina, hay algo mal en alguna parte. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. 47. Fíjense. Para que fueran uno, alma y cuerpo, tomó una costilla de su costado e hizo una mujer. La mujer no está en la creación original. Es un subproducto del hombre. Hoy en Estados Unidos, ella manda, es Dios y todo lo demás. Se paseará por la calle y enviará más almas al infierno que todos los bares clandestinos que se puedan colocar entre aquí y Los Ángeles.
Así es. Pero una buena mujer es lo mejor que Dios le pudo dar a un hombre, porque es parte de él. Pero es este Hollywood de aquí, y lugares infernales como ese, lo que ha corrompido la nación y la vida de la nación. Y ha roto la columna vertebral con la inmoralidad de la feminidad y la maternidad, con los tribunales de divorcio y todo lo demás. Dejaré mi mensaje. Volveré en algún momento. Génesis 2, 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Génesis 2, 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 48. Es atractivo. Ahora lo vuelve a hacer, lo hace educativo, intelectual. ¿No nos dijo el Espíritu Santo en 2 Timoteo, capítulo 3, que en los últimos días se convertiría en un grupo intelectual en la iglesia? Impertinentes, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios, implacables, calumniadores, incontinentes y aborrecedores de lo bueno. Dices, esos son comunistas. Oh, no. Esos son los llamados cristianos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y el poder es la palabra manifestada. Dijo, el Evangelio nos llega no solo por la palabra, sino por el poder y las demostraciones del Espíritu. Hablo del ejército de Dios, ahora fortalecido. 1 Corintios 2, 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 2 Timoteo 3, 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 49. Lo hace atractivo, rico, brillante. Oh, todo brilla con Hollywood, el paraíso del lujo. Antes íbamos a París a conseguir condiciones ejemplares para nuestras mujeres, y ahora París viene aquí a arrebatárnoslas. Prediqué aquí hace un tiempo sobre la invasión de Estados Unidos y el derrocamiento del gobierno estadounidense. Deberías oírlo. Tenía a una jovencita sentada en la plataforma, o una pequeña traviesa, o como se llame, y dije, aquí está. Y así es. La peor de todas las naciones. Hay más divorcios en Estados Unidos que casi en todo el mundo junto. Corruptos, sucios, asquerosos, y la última civilización. Y estamos en la costa oeste, donde se encuentran el este y el oeste. Así es. Justo en nuestras propias iglesias, justo entre nuestra gente. 50. Pero Satanás lo hace atractivo. Ciertamente. Es atractivo. El pecado es atractivo. Pero el enemigo sigue encontrando un cebo mejor. La desnudará un poco más, y hará esto, y aquello. Y no te preocupes, nunca la desnudará por completo. Sería horrible entonces. Mira, él sabe exactamente qué hacer. Pero Satanás sigue introduciendo el pecado. Y ese fue el pecado original. Así es como se va. Con lo mismo que con la llegada del reino, la guerra. Ahora observa. Pero Dios no tiene que hacerle nada más, hacerlo más atractivo. Lo único que tiene que hacer es simplemente levantar un estandarte de su propia palabra contra el enemigo. Cuando, la Biblia dice, cuando el enemigo entra como un diluvio, el Espíritu de Dios levanta un estandarte contra él. ¿Qué hace? Hace que la palabra que ya ha dicho sea más positiva, tomando su misma palabra y simplemente haciéndola más positiva. Isaías 59, 19. Así temerán el nombre del Señor desde el occidente, y su gloria desde el nacimiento del sol. Cuando el enemigo venga como un diluvio, el Espíritu del Señor alzará bandera contra él. 51. No tengo mi bolso, pero ¿te has fijado en el reverso de un dólar estadounidense? En un lado tiene el sello estadounidense, un águila con flechas en sus garras. Pero en la otra esquina, que te da la vista, creo que la derecha, tiene una pirámide. Y debajo tiene escrito, el gran sello. ¿Por qué se le ocurriría a nuestra nación, hacer una pirámide egipcia con el gran sello, incluso por encima de nuestro sello del águila estadounidense? ¿Te has fijado? Justo encima de la pirámide está la lápida, que brilla como un ojo. 52. He estado en Egipto, y en esas pirámides, podría pasarme toda la tarde. No creo en doctrinas de pirámides. Solo estoy haciendo una parábola. Pero, como verán, esa pirámide nunca recibió la piedra. Enoc la construyó en su época. No pueden entenderla. Tienen todo tipo de religiones basadas en ella, como las del zodíaco. Pero todo, Dios escribió 3 Biblias. La primera estaba en los cielos, la segunda en la pirámide.
La tercera en la tierra, y todas concuerdan. 53 observen. ¿Con qué comienza el zodíaco? Con la Virgen. ¿Con qué termina? Con Leo, el león. La primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y ahora estamos en los peces cruzados, que es la era de Cáncer. Perfecto. Observen la torre aquí, la pirámide. La primera es muy ancha. Luego se vuelve más minoritaria. Luego se acerca de nuevo. Y luego viene la piedra angular. ¿Qué fue? Lutero en la Reforma, la justificación. Luego el enemigo comenzó a venir como un diluvio. Él levantó un estandarte, la santificación, un poco más poderoso en el espíritu. Luego, cuando el enemigo comenzó a cubrir eso y comenzaron a organizarse y a unirse a esto, aquello y lo otro, entonces el Espíritu de Dios se movió en los pentecostales, el bautismo del Espíritu Santo. Se organizaron y se fueron. Ahora bien, ¿qué está haciendo él? No hay otra era a la cual venir, pero él está tomando esa iglesia pentecostal y sacando a los elegidos de ella, y perfeccionándola para que, cuando esta piedra de corona venga sobre ella, tendrá que ser como el resto de ella. 54 Pues, están, esas rocas acumuladas allí por cientos de toneladas, acumuladas allí, están tan juntas sin argamasa que ni siquiera se puede pasar una cuchilla de afeitar entre ellas. Y cuando llegue la piedra angular, Cristo venga a su templo, tendrá que encajar perfectamente como el resto. Y el ministerio de la iglesia pentecostal tendrá que perfeccionarse tanto que encaje perfectamente con el mismo ministerio que él tenía aquí, que lo abarcará todo en el rapto, es decir, la iglesia. Correcto. Ahora, cuando el enemigo entra como un diluvio, él levanta un estandarte contra él. Ahora observen. En el Edén, él les dio su palabra como armadura, solo la palabra habló. Luego, el enemigo entró como un diluvio, y él tomó la palabra y la hizo carne para morar entre nosotros, un poco más fuerte. Desde allá arriba hablando, aquí está él caminando sobre la tierra. Gloria. De todas formas, me van a llamar santo rodador, así que mejor que se acostumbren. Isaías 59, 19 Así temerán el nombre del Señor desde el occidente, y su gloria desde el nacimiento del sol. Cuando el enemigo venga como un diluvio, el Espíritu del Señor alzará bandera contra él. 55 Primero fue la palabra hablada allá afuera. Ahora aquí está. Puedes tocarla. Se hizo carne. Y luego, cuando el enemigo seguía entrando como un diluvio, él derramó la palabra en la persona, tomando la forma del Espíritu Santo. Ahí está el 1, 2, 3 de nuevo. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y así sucesivamente, en perfección. Ahora, fíjense en la palabra hablada. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. La palabra sobre nosotros, la palabra con nosotros, la palabra en nosotros. Aleluya. Ustedes son dioses, el ejército de Dios, marchando. La palabra hablada de Dios sobre nosotros, en una columna de fuego. La manifestación de Dios de su palabra en carne. Ahora el Espíritu de Dios, la palabra hablada, en nosotros. Amén. Oh. 56 Ahora bien, como en los días de Noé, había gigantes en la tierra, ¿saben? Y Satanás también tiene sus gigantes intelectuales en la tierra. Cierto. ¡Ay, Dios mío! PHLL. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Gigantes intelectuales. Se saben todas las palabras, toda la gramática, lo saben, simplemente lo saben todo. Gigantes intelectuales. Pero de una forma u otra se convierten en espías. Y ese es el sistema de espionaje. Perdóname, hermano intelectual, pero es un sistema de espionaje que se asienta entre ustedes, para sacar a las ovejas y decir, esos son santos rodantes. Eso no es así. Si es con la palabra, así es. Ahora sabemos que hay falsificaciones por todas partes. Así es. Es una batalla. Debes conocer a tu enemigo y debes conocer tu armadura. Tu armadura es la palabra. Tu enemigo es algo que razonará contra ella. Ahora, te digo, querida, no tienes que hacer esto. Nuestra iglesia es la más grande. Tenemos más, ajá. Gigantes intelectuales. Y si lo escuchas unos minutos, te alejará tanto de la verdad que no sabrás dónde estás. Así es. Oh, qué engaño. Con el cuello al revés, ¿sabes? Y bajando, dice, bueno, llevamos mucho, mucho tiempo en el camino. Génesis 6, 4 Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y ellas les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
57 Saben, hace poco vi que el Papa de Roma invitó a todas las iglesias a regresar al principio. Dije, alabado sea Dios. Me gustaría hacer eso. Que todos regresen a Roma, donde comenzó la iglesia. Me gustaría que algún historiador, lector de la Biblia o erudito me demostrara que la iglesia comenzó en Roma. La iglesia comenzó en Jerusalén el día de Pentecostés. Ahí es donde comenzó la iglesia. Roma no tuvo nada que ver. Roma fue su ruina cuando se organizó. Pero les diré que la organización comenzó en Roma. Es cierto. Pero la iglesia, en su nacimiento, en su armadura, comenzó el día de Pentecostés en Jerusalén. Y si el honorable Papa quiere regresar a ese tiempo, me uniré a él y diré, bendito sea Dios. Haré todo lo posible por ello. Estoy tratando de regresar a ese día. 58 El mensaje del último día, el mensajero vespertino, según Malaquías 4, volverá los corazones de los hijos a los padres, el mensaje original pentecostal. Lo tienen tan mal escrito, y demás, aquí. Tomen la palabra de Dios. Hay espías en el país. Ay, Dios mío. Les gusta fastidiar. Uno vino hace poco y me dijo, solo, los 120 subieron, solo los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo, la sanidad divina. Hablamos donde habla la palabra. Callamos donde calla, y continuó así. Lo dejé soplar un rato, como la lechuza del irlandés, todo alboroto y plumas, y nada de lechuza. Así lo hizo. Malaquías 4, 6 Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dije, espera. Deberías darme la oportunidad de explicarlo. ¿Dijiste que solo los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo? Sí. Dije, entonces Pablo no lo tenía. Solo, el don de sanidad solo se les dio a los 12, dijiste. ¿Y qué hay de Esteban, que fue y predicó a los samaritanos, les impuso las manos y expulsó demonios, y del gran avivamiento? ¿Y qué hay de Pablo que fue allí, les impuso las manos, Pedro también les impuso las manos, y todos recibieron el Espíritu Santo? ¿Y qué hay de Hechos 10, 49, cuando lo recibieron los gentiles? Porque la circuncisión que maravilló a los gentiles también fue el derramamiento del don del Espíritu Santo, pues los oyeron hablar en lenguas y magnificar a Dios. Luego dijo, podemos prohibir el agua, ya que, no se bautizarán quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros al principio. Gloria. Esa es la verdad. Oh, me alegra tanto tener las velas desplegadas en los vientos del impetuoso viento. No es así. Te lleva por toda la Biblia, escritura por escritura. Hechos 10, 47 ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 60 Pero apresurándose, estos gigantes intelectuales son demasiado para el humilde pueblo de Dios. Ahora bien, el pueblo de Dios siempre ha sido inculto y humilde. Solo díganme una vez que fue de otra manera. Observen a los dos hijos. Observen a los hijos de Caín y Set. Abel fue asesinado, lo cual fue un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Set tomó su lugar. Ahora bien, los hijos de Caín se vuelven intelectuales, religiosos, porque su padre era intelectual, Caín, religioso. Y Caín construyó un altar. Abel construyó un altar. Caín hizo una ofrenda. Abel hizo una ofrenda. Caín adoró. Abel adoró. Y si Dios solo respeta una iglesia, su orden, su adoración, sus ofrendas, etc., si eso es todo lo que Dios respeta, fue injusto al condenar a Caín, porque era tan religioso como Abel. Pero no actuó de la manera correcta. 61 ¿Y qué hay de Moab? Estaba Israel. Estaba Moab, que adoraba al mismo Dios que nosotros. ¿Qué era? Era el hijo de la hija de Lot. Y allí estaban. Salieron y trajeron al obispo Balaam. Y él hizo 7 altares, igual que en Israel. Ahora bien, Israel no tenía denominación. No tenía nación a la que ir, pero iba a una. Aquí no tenemos una ciudad permanente, pero buscamos una futura. Observen. Balaam ofreció 7 sacrificios limpios, novillos, igual que en Israel. Y Balaam ofreció 7 carneros, hablando de la venida de Cristo. Lo mismo hizo Israel. 62 Entonces, si el fundamentalismo es todo lo que Dios requiere, ambos lugares fueron justificados. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue lo que Balaam no vio? No vio la columna de fuego. No vio la roca herida, la serpiente de bronce que iba delante de Israel para expiación. No oyó el grito del campamento, del rey entre ellos. Los juzgó por sus obras. Dios no juzga a nadie por sus obras. Te juzga por tu fe. Fíjense.
Quiero aclarar también lo de la mujercita de anoche. No fueron sus obras al lavarse los pies. Él la justificó entonces ante Simón, al decir lo que había hecho, la justificó por las obras, por lo que estaba haciendo. Pero cuando la justificó ante ella misma, dijo, tu fe te ha salvado, porque nadie es justificado por las obras. Por su fe en que Él es el Hijo de Dios. No por lo que estaba haciendo, sino por su fe en Él. Y tu fe siempre revela tus obras. Así es. Lucas 7:50 y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. 63 Estos gigantes intelectuales son, en aquellos días eran lejanos, ellos, miren en qué se convirtieron los hijos de Caín. Científicos, médicos, metalúrgicos, grandes hombres de la tierra. ¿Pero qué eran los hijos de Set? Agricultores, pastores. Mira, no se podían comparar con ellos en absoluto, y Dios nos comparó con ovejas. Si alguien alguna vez crió una oveja, una cosa, cuando se pierde, está totalmente perdida. No puede ir a ninguna parte sin el pastor. Y así es como Dios nos hizo. No pretendemos ser intelectuales. Solo tenemos un pastor, eso es todo. Y él nos lleva de pasto en pasto. 64 Así que hoy, estos grandes espías intelectuales son demasiado para los pobres y humildes hijos de Dios. Judas dijo, en el libro de Judas, el último de Judas, que se han infiltrado entre nosotros. Se han infiltrado. Eso es lo que está causando estas grandes rabietas que han hecho. Se han infiltrado entre nosotros, hombres predestinados a esta condenación. Se han infiltrado entre nosotros, alejándonos de la palabra, haciéndonos perder la fe en ella. Lugares errantes, barcos sin velas. El viento impetuoso podía soplar, y solo tenían un viejo poste de organización muerto allí, diciendo, «¡Guau! Los días de los milagros han pasado. ¡Guau! No existe la sanidad divina». Pero si tienes una verdadera vela espiritual, el espíritu la levanta y se va lejos, a tierras que desconocen por completo. Correcto. Sí, haciéndote perder la fe en la palabra por sus refinadas experiencias de seminario. Judas 1:4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Atacaron a Noé de la misma manera. Siempre han atacado a los hijos de Dios de la misma manera. Nimrod se construyó una torre para escapar de las plagas de Dios, pero no duró. Nabucodonosor le construyó una ciudad, pero cayó. Noé, construyendo el arca, ¿se imaginan a los científicos de aquella época capaces de construir una pirámide que nosotros no podríamos construir hoy? ¿Podrían embalsamar un cuerpo con un fluido del que no sabemos nada? Muchas cosas que aún no hemos aprendido y que ellos saben. ¿Se imaginan a esos científicos diciendo, viejo charlatán? Muéstrame, podemos disparar a la luna con nuestro radar y cosas así. No hay ni una pizca de agua de aquí a allá. ¿Cómo va a llegar? Pero Noé dijo, Dios, si prometió agua, puede poner agua allí. Claro. Es demasiado para estos niños de hoy, estos pobres niños, los intelectuales. 66 Miren el día de, cuando Josafat descendió y abandonó sus tierras. Y se encontró con Acab. Y Acab, siempre con un hacha que afilar. Y dijo, no nos pertenece Ramot de Galaad. Él dijo, claro. Josué, al dividir la tierra, dánosla. Dijo, de acuerdo. Pero, ¿saben? Josafat era un buen hombre, pero estaba fuera de lugar. Eso es lo que les pasa a muchos hoy en día, en algunas de estas morías espirituales. Carámbanos colgando, el termómetro, espiritualmente hablando, a 90 grados bajo cero. Entran allí y dicen, amén o alabado sea Dios, todos estiran el cuello como un ganso, mirando a su alrededor, viendo lo que está sucediendo. Muertos, 2 veces muertos, arrancados de raíz. Se olvidan de, Reyes 22:3 Entonces el rey de Israel dijo a sus siervos, sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y que nos quedaremos quietos, y no la tomaremos de mano del rey de Siria. Judas 1:12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que banquetean juntamente con vosotros, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles de fruto seco, sin fruto, 2 veces muertos, arrancados de raíz. 67 Una noche predicaba, y una mujer empezó a gritar sin parar, y un hermanito bautista me dijo al día siguiente, disfrutaba de tu mensaje hasta que esa mujer empezó a gritar. Dijo, ¿sabes? Eso me dio escalofríos. Le dije, hermano, vives en el mundo más tranquilo que jamás hayas vivido. Si vas al infierno, habrá llanto, lamentos y crujir de dientes.
Si vas al cielo, habrá gritos y alaridos todo el tiempo. ¿Por qué? Le dije, hombre, si eso te dio escalofríos, le pregunté, ¿qué te pasará cuando llegues al cielo? Morirás congelado. Le dije, estarás tan fuera de lugar. Porque hasta los ángeles, con alas sobre el rostro y las manos, o sobre los pies y el rostro, cantan. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Santo, 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 Dios es objeto de adoración. Se adora a Dios. Si por algo honro al pueblo pentecostal, es por su libertad y su adoración a Dios. Sí. Isaías 6, 3 y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. 68 gigantes intelectuales. Allí estaba Josafat, acostumbrado a adorar a Dios. Allí estaba Acab. Y Josafat, por supuesto, siendo un hombre de Dios, pensó que lo primero era consultar a Dios. Eso era lo mejor. Dijo, debemos consultar a Dios. Oh, dijo Acab, por supuesto, señor. Sí, señor, señor. Claro. Tengo un seminario aquí repleto de ellos. Tengo 400 de los mejores. Dijo, llámalos. Aquí viene un doctor en derecho. Todos suben. Y Micaías y todos los demás suben. No Micaías. Todos los profetas suben y dicen, profetiza y dinos. Subimos a Ramot de Galaad, donde Josué, Dios nos dio esa tierra. Y siguen bajando. Y consultan a Dios, y oran, y oran. Subió y dijo, sí. Sube. El Señor está contigo. 1 Reyes 22, 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo, ¿iré a la batalla contra Ramot de Galaad o la detendré? Y ellos respondieron, subid, porque el Señor la entregará en manos del rey. 2 Crónicas 18, 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 hombres de los profetas y les dijo, ¿iremos a Ramot de Galaad a la batalla, o la detendré? Y ellos respondieron, subid, porque Dios la entregará en manos del rey. 69 Sedequías fue y se hizo unos grandes cuernos, corrió entre la multitud y dijo, con estos grandes cuernos de hierro, expulsarás a Ramot de Galaad, expulsarás a los filisteos del territorio asirio. Con esto los expulsarás del territorio. Oh. Ahora razonemos. Digo, ¿cómo sabes que es así? Miren. Dios nos dio esa tierra. Los alimentos que crecen en esa tierra pertenecen a Israel. Dios nos los dio por medio de Josué. Amén, dijeron todos. Así es, Señor, su señoría. Y nuestro enemigo se está engordando con nuestra tierra. No está bien. Amén. Eso suena bien. 1 Reyes 22, 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo, ¿iré a la batalla contra Ramot de Galaad o la detendré? Y ellos respondieron, subid, porque el Señor la entregará en manos del rey. 1 Reyes 22, 11. Y Sedequías hijo de Kenaana se hizo cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos azotarás a los sirios hasta acabar con ellos. 2 Crónicas 18, 10. Y Sedequías hijo de Kenaana se había hecho cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos afligirás a Siria hasta acabarla. 70 no suena bien, intelectualmente. Pero, ¿sabes? Hay algo así que no siempre le impacta a un hombre de Dios. Josafat miró a su alrededor. Dijo, ¿esto es todo lo que tienen? Pues, dijo, tenemos 400 aquí unánimes. Toda la escuela está aquí. Todos los seminarios están juntos. Todos están aquí. Simplemente no me sonó. Esa era la simiente predestinada, dijo. ¿No acabas de tener uno más? Dijo, sí, tengo uno más. Pero lo odio. Lo odio. Dijo, es Micaías, hijo de Imla. Pero, dijo, lo odio porque siempre está profetizando mal contra mí. Ay, Dios bendiga a ese hombre. Dijo, aquí están todas nuestras organizaciones, todas unánimes, como la ONU que está ahí arriba ahora. 1 Reyes 22, 7. Y Josafat dijo, ¿no hay también aquí algún profeta de Jehová, por medio del cual podamos preguntar? 1 Reyes 22, 8. Y el rey de Israel dijo a Josafat, aún queda un hombre, Micaías, hijo de Imla, por medio del cual podemos consultar al Señor. Pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno acerca de mí, sino lo malo. Y Josafat respondió, que el rey no diga eso. 2 Crónicas 18, 6. Entonces Josafat dijo, ¿no hay también aquí algún profeta de Jehová, por medio del cual podamos preguntar? 2 Crónicas 18, 7. Y el rey de Israel dijo a Josafat,
Aún queda un hombre por medio del cual podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca me profetizaba bien, sino siempre mal. Es Micaías, hijo de Imla. Y Josafat respondió: que el rey no diga eso. 71 Sabes que la Biblia dijo que él ataría la cizaña primero. Sin duda, se están amontonando. Todo el Consejo Mundial de Iglesias, cada uno de ellos yendo, a dónde se dirige todo. Eso le da a la Iglesia la oportunidad de crecer. Muy bien. Si hay un poco de persecución, donde no se alimenta tan bien, todo tiene que ser amontonado. Dios tiene una manera de hacer las cosas, ¿sabes? Mateo 13:30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. 72 Entonces, de repente, dijo: envíalo a buscar. Escuchémoslo, a ver qué dice. Les advirtió: les advierto antes de que venga. Ese tipo no hace más que quejarse de mí todo el tiempo. Oh, no dejen que el rey diga eso. Así que enviaron a la junta de diáconos a buscarlo para tener esta reunión. Cuando lo buscaron, le dijeron: mira, Micaías, ¿sabes qué? Te han expulsado de la asociación, ¿entiendes? Ya no estás en la asociación. Tuvimos que excomulgarte. Y te digo ahora, tú sabes, y eres israelita, igual que todos nosotros, que Ramot de Galaad nos pertenece. Ahora, te diré qué hacer. Si quieres encontrar favor y volver a tu posición correcta con los hermanos, te diré lo que debes hacer. Vas allí y dices lo mismo que dicen ellos. 1 Reyes 22:8 Y el rey de Israel dijo a Josafat: aún queda un hombre, Micaías, hijo de Imla, por medio del cual podemos consultar al Señor. Pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno acerca de mí, sino lo malo. Y Josafat respondió: que el rey no diga eso. 2 Crónicas 18:7 Y el rey de Israel dijo a Josafat: aún queda un hombre por medio del cual podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca me profetizaba bien, sino siempre mal. Es Micaías, hijo de Imla. Y Josafat respondió: que el rey no diga eso. Hermano, se estaba equivocando de tema. Ese tipo de cosas no le van a un hombre de Dios, a un profeta. Él sabía que lo fortalecía era la palabra de Dios. Dijo: vive el Señor, solo diré lo que Él me diga. Amén. Ahí lo tienes. Ahora bien, si alguien dijera: yo también hago lo mismo, todos intentarían decir lo mismo. Pero si él dice algo contrario a su palabra, fue el diablo quien lo dijo, no Dios. Dios solo dice su palabra. Fíjate en lo que quiere decir ese profeta. Él sabía que la palabra de Dios venía a los profetas. Y Elías, el profeta, ya había maldecido a Acab por Nabot, y dijo que los perros lamerían su sangre. Entonces, ¿cómo podía Dios bendecir lo que había maldecido? 1 Reyes 22:14 Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que él me hablaré, eso diré. 2 Crónicas 18:13 Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso diré. 74 Entonces, Micaías dijo: espera, a ver qué dice. Primero tendría la visión y la compararía con la palabra. Eso siempre es, compararla con la palabra. Ese es el Urim y Tumim de Dios. Entonces, cuando fue y dijo: dame esta noche. Y esa noche pudo haber orado toda la noche, y el Señor vino a él y le dijo qué decir. Bajó a la mañana siguiente y dijo: sube, correcto, pero vi a Israel disperso como ovejas sin pastor. Ven. ¿Qué había hecho? Había comparado su visión con la palabra y sabía que tenía toda la razón. Sin importar cuántos intelectuales, grandes, altos, con formación académica y estudiosos, y seminaristas, Micaías no se inmutó en lo más mínimo. ¿Por qué? Se mantuvo fortalecido por su visión de la palabra. Allí estaba. 1 Reyes 22:17 Y él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. 2 Crónicas 18:16 Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase, pues, cada uno a su casa en paz. 75 Uno de ellos le dio un bofetón y le dijo: ahora nunca te aceptaremos en la asociación. Dijo: déjame mostrarte algo, Micaías. No es razonable. No me importa cuánto razonamiento, si va en contra de la palabra de Dios, va en contra de la palabra de Dios. Si un gigante intelectual viniera y dijera: no necesitamos el Espíritu Santo. No necesitamos esta sanidad divina, no me importa lo razonable que parezca si es contrario a la palabra.
Dios dio la promesa. Amén. Dicen, eso era solo para los apóstoles. Me pregunto de dónde sacan eso. Pedro dijo en Pentecostés, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Amén. Solo para los apóstoles. Es para todos los llamados. Sí, no escuchen a ese gigante. Luchamos, dice la Biblia, no contra sangre y carne. No intentamos romper las ataduras en el ring con sangre y carne, sino que intentamos romper las ataduras del espíritu que se ha apoderado de la gente, que se ha metido en su sistema, en su corazón, llevándolos a hacer y decir cosas malas. Claro. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 77 Yo solía, ya sabes, yo mismo soy expugilista. Gané el campeonato de peso gallo invicto en 3 estados. Veía a los tipos subir al ring con todo tipo de accesorios, con toda clase de adornos. Eso no los convertía en luchadores. A veces era una farsa. No tenía nada que ver. Si no tuviera algún poder oculto para romper las presas, y así es como intentamos que sean nuestras iglesias hoy. Con el campanario más alto, los bancos más bonitos, la multitud mejor vestida. Eso no rompe la presa. No. Se necesita el poder oculto del Espíritu de Dios, esa palabra presente, para romper la presa. Así es. 78 Como Pedro. Era bueno con la espada. Cuando Jesús se metió en problemas, sacó la suya. Podía desplomarse como quisiera, cortarle la oreja al sumo sacerdote, a su sirviente con una espada. Pero cuando se trataba de verdadero coraje cristiano, no lo tenía. Sí. Pero el coraje espiritual, negó la palabra hecha carne que estaba entre ellos. Era bueno con la espada. Así es. Podía batirse en duelo con el credo tan bien como cualquiera. Pero, cuando se trataba de coraje espiritual, no lo tenía. Así que falló ahí mismo. Ahora bien, ¿por qué? Solo sabía una cosa, su credo. Pero hermano, después de ir a Pentecostés, se puso toda la armadura de Dios. Ahora obsérvelo. Ahora es una persona diferente. Se puso toda la armadura. 79 ¿Qué era? La palabra con la que había andado estaba en él, quemándolo con fuego en su carne. Tenía puesta toda la armadura de Dios. Esa es la armadura provista por Dios. Fue bautizado, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es? Dios se hace omnipresente en su propio ejército. Dios, en el día de Pentecostés, envió toda la armadura de Dios para su ejército. Era Él mismo entre ustedes. Un poco, y el mundo no me verá más. Pero me veréis, porque estaré con vosotros, y en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo ayer y por los siglos. Mateo 28. Muy bien. Él está con nosotros, en nosotros. Esa es la armadura. Es Él. Él es la palabra, y Él es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en nosotros, que es la palabra que manifiesta la promesa. Esta es la promesa. Cristo es la palabra, y Él la manifiesta. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14:19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 80 El Espíritu vivifica la palabra, hace, en otras palabras, Él es la pólvora que lanza la bala con ella. ¿Cómo fue la pólvora cuando David se enfrentó a Goliat con una honda con una piedra dentro? Solo tenía un lugar para golpear, y era justo entre los ojos. El resto era armadura. Pero Dios se puso en ese espíritu. ¿Qué era? Tenía 5 piedras y una honda. Mira. Fe en Jesús. Aquí viene. Algo está a punto de suceder, porque ahí está la palabra, la promesa y el poder para lanzarla. Eso es lo que necesitamos hoy. Un hombre que tome la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo detrás de él, que la exponga y vea cómo se cumple. Ese es el ejército de Dios. Amén.
Su palabra de fuego, su ejército, está revestido de la omnipresencia de Él mismo, yendo con nosotros. Iré contigo, estaré en ti. No sois vosotros los que habláis, sino el Padre que mora en vosotros, Él hace las obras. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 81. En su ejército, Él presenta su ejército en forma de 5 oficios. Primero, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Ese es su ejército, esos son sus soldados, esos son sus comandantes, todos con el bautismo del Espíritu Santo, esperando para enfrentar al enemigo en cualquier situación que encuentre. Para enfrentarlo con la palabra de Dios, amén, cada uno apoyándose mutuamente, con él como capitán en jefe. No ahí al frente, arriba, atrás, sino dentro de ellos. Ese es el ejército. Vindicando. ¿Vindicando qué? Su resurrección, por la prueba de sus obras. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En Juan 14:12, Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Qué es? Es Dios en la Iglesia, en estos 5 oficios predestinados, respaldando cada palabra que dijo, con el Espíritu Santo mismo, ahí donde está la palabra manifestada, probando su resurrección, probando que vive. Todas las demás religiones están muertas. Sus formas están muertas. Solo hay una que es verdadera, y es el cristianismo, porque Cristo vive en la Iglesia de Cristo, amén, manifestando sus palabras, porque Él es el mismo. Si es la misma palabra, hará lo mismo, mostrará las mismas obras y las mismas señales. Mateo 28 lo dice. Estar con su ejército, en ellos, asegurándolos. Piénsenlo. La gran palabra general triunfó en nosotros. 83. Quizás los estoy reteniendo demasiado. No quiero cansarlos. Pero miren. En casa, la gente está acostumbrada a estar sentada horas y horas cuando enseñamos. Intentaré cortar solo unos minutos. No quiero que se vayan. Quiero orar por ustedes antes de que se vayan. Creo que esto es más esencial para ustedes que cualquier oración. Sin duda lo es. Ahora, si tan solo me escuchan, 84. El gran general triunfante que descendió y fue hecho, la palabra hecha carne, tomó esa palabra y derrotó a Satanás en todo terreno. Y dijo, si destruyes este templo, yo lo levantaré al tercer día. ¿Y por qué? David en la palabra dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Y sabía que esa era una promesa de Dios, que resucitaría. Y tomó esa palabra y murió con ella, sabiendo que esa palabra tenía que cumplirse. No hay una sola palabra, promesa de Dios que no se cumpla. Dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no fallará. Toda promesa es perfecta. Y en esa única promesa de la Escritura, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno, Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. 85. Ahora bien, Jesús sabía que la corrupción se instala en el cuerpo después de 72 horas. La nariz se hunde. El enterrador, si estuviera presente, lo sabría. Ahora bien, la corrupción se instala en el cuerpo, y David dijo, por el Espíritu Santo, un hombre inspirado, la palabra del Señor viniendo a este profeta, dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción. Y sabía que antes de que una sola célula se corrompiera, él saldría de la tumba. ¿Por qué? Él era la palabra, fortalecido por la palabra. Y resucitó. Conquistó la muerte, el infierno y la tumba. Y él mismo regresó en la forma del Espíritu Santo para fortalecer a su ejército para este último día, en esta gran embestida, donde estos grandes gigantes intelectuales se alzan, razonando contra la palabra. Pero, no los dejaré huérfanos. Volveré y estaré con ustedes, en ustedes. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Juan 14:18, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. 86. De nuevo, dijo, rogaré al Padre. Él les enviará otro consolador, que es el Espíritu Santo.
Él morará con ustedes para siempre. ¿Qué es? La palabra, la artillería de Dios en el ser humano, manifestando la resurrección. Piénsenlo. Ese gran conquistador, que venció toda enfermedad, venció toda superstición, venció a todo gigante, venció todo lo que había que conquistar en la tierra, murió. Venció el infierno, venció la muerte, venció la tumba, venció las atmósferas, ascendió a lo alto y regresó en la forma del Espíritu Santo. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Juan 14, 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Romanos 8, 37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Qué ejército! Como un ejército poderoso marcha el soldado cristiano. Amén. Gran triunfo. Él está en nosotros. No yo, Él ya lo ha conquistado. No tengo que hacer nada más que creerle y seguir adelante, sí, Señor. Porque Él ha resucitado. Su espíritu está en nosotros, el gran vencedor. La presencia de la resurrección está en nosotros. Nos hemos levantado de las cosas del mundo, de la incredulidad y los credos a un Cristo vivo, con todo poder del enemigo derrotado. Incluso la muerte misma ha sido derrotada. El infierno está derrotado, la tumba está derrotada, toda enfermedad está derrotada. Amén. No soy yo un vencedor. Él conquistó. No lo que yo soy, lo que Él es. Amén. ¿Dónde está Él? En mí. He pasado de muerte a vida. Alguien dijo, Billy, te comportas como un tonto. Tal vez lo sea, pero me siento mejor así. Déjame en paz. Así es. Aquí dentro tenía vida. Allá afuera estaba muerto. Hoy vivo mucho mejor. Amén. Me encanta. No vayas delante de nosotros. Él va en nosotros. 88 Un gran incendio se desató en Jeffersonville, aquí hace poco. El ejército PFAU, o, mejor dicho, la compañía, comenzó a arder, y mandaron a llamar al departamento de bomberos. Y el departamento de bomberos de Jeffersonville, de pie como un niño con una manguera, el jefe andaba por ahí con un cigarro como un novillo tejano descornado, andaba por ahí diciendo, echen un poco de agua aquí arriba. Echen un poco de agua aquí arriba, muchachos. Vamos, vamos. Todos vieron que era el jefe. Echen un poco de agua aquí arriba. Bueno, dijeron, tenemos que llamar a otro departamento de bomberos. No es suficiente. Los enviaron a Clarksville. Ahí vienen. Van, van, van. Subieron, y ese jefe salió. Se dieron la mano con el otro jefe, honrándose mutuamente. 89 ¿Cómo pueden tener fe si se honran unos a otros? ¡Ay, Dios mío! Un gran hombre, un obispo, un personaje importante, un presbítero, nada. Somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. No hay nada grande entre nosotros. Lo grande es lo que hay en nosotros. Es Dios, el Espíritu Santo, en cada uno de nosotros que creemos. No hay grandes obispos santos ni santos padres. Es el Espíritu Santo que está en el pueblo. Sí. 90 Así que llegó el departamento de bomberos de Clarksville. Buenas noches, obispo. Sí, así. El edificio se quemó por completo. Después de un rato, llamaron a Louisville. Hermano, tenían algo en aquel entonces. Puedo ver esa vieja escalera de gancho cruzando por allí. Y ellos pasando por allí, diciendo, rompan esa ventana. Echen un poco de agua. Cuando ese Louisville, un gran ejército entrenado de combatientes llegó allí, hicieron girar el camión en la calle, hermano. Limpiaron la mitad de la acera al girar. ¿Quién estaba al final de la escalera? Tenían un elevador eléctrico que la levantó. ¿Quién estaba al final de la escalera? El mismísimo jefe de bomberos. Amén. Cuando ellos, tenía la manguera en la mano y un hacha en la otra. Dijo, suéltenla. Y tiraron de la palanca. 91 ¿Quién fue primero? El jefe de bomberos. Cuando chocó contra la pared, tomó el hacha antes de que la escalera llegara a la pared y la estrelló contra la ventana. Dijo, vamos, chicos. No, vamos, chicos. Vamos, chicos. Aleluya. Eso hizo Cristo. El Verbo vino, vivió como ser humano, conquistó la muerte, el infierno, la tumba. Nunca dijo, vamos. Dijo, vamos. Estoy con ustedes. El fuego se extinguió enseguida. 92 Eso es. El gran conquistador. No necesitamos denominaciones gigantescas e intelectuales. Pertenezco a la iglesia más grande de la ciudad. Tonterías. Pertenezco a la más pequeña, pero es la única. Llevo 53 años en la familia Branham. Nunca me pidieron que me uniera a la familia. Nací Branham.
Así es. Así es como se es hijo de Dios. Naces hijo de Dios por el nuevo nacimiento. Un líder que lidera en cada batalla, nuestro gran líder que nos guía de regreso a casa. 93. Cuando las naciones, escuchen ahora, para terminar. Cuando las naciones aquí, no hace mucho, comenzaron a proporcionar un casco para la protección de su ejército, ahora sabían que iban a tener que usarlo. Sabían que habría metralla volando, así que sabían que tenían que usarlo. O, puede que no haya parecido tan necesario en el entrenamiento. Pero, hermano, una vez en el campo de batalla, tienes que tenerlo. Cuando están entrenando soldados, si hay alguno aquí, creo que es una mochila de 40 kilos que le ponen a un pequeño novato en la espalda. Lo empiezan aquí, y casi suda hasta morir. En el entrenamiento no lo cree necesario, pero solo espera a que llegue el momento. Necesitará todo lo que hay en esa mochila. Se alegrará de haberlo tenido. Sí, señor. Tiene que tenerlo, y se alegrará de que lo hayan entrenado para usarlo. 94. Y ahora, Dios, sabiendo que en estos últimos días vendrán gigantes intelectuales, vendrá todo lo intelectual, todo tipo de enemigos con capacidad de razonamiento, para intentar demostrar a la Iglesia que los días de los milagros ya pasaron, y todo esto, Dios dotó el bautismo del Espíritu Santo con que hablar en lenguas, interpretar lenguas, profecías, dones y todo tipo de cosas. Puede parecer duro en el entrenamiento, pero, hermano, en el frente de batalla, cada uno de ellos debe ser usado. Dios equipa a sus soldados con lo necesario para usarlos. Amén. O, podrían decir, solo aprende psicología. Eso no funcionará. No, señor. Eso es tan aguado como el caldo hecho con la sombra de un pollo muerto de hambre. Eso no sirve. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo venga sobre un hombre, con los 9 dones espirituales morando en él. O, dices, simplemente no me gusta salir. No me gusta rezar toda la noche. No me gusta, bueno, entonces morirás en el frente de batalla. 95. Permanezcan allí hasta que Dios los equipe con el bautismo del Espíritu. Entonces, todo lo que necesiten en este mundo, o en el venidero, morará en ustedes. El Dios omnisciente supo cómo equipar a su ejército. Lo equipó con el bautismo del Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que Él envió para estos últimos días. Sabía que tendríamos que tenerlo. Sabía que la gente razonaría, leería esta palabra cuando se publicara aquí, ¿qué sucedería? Y hoy vemos a la gente decir, bueno, ¿dónde está ese Dios de la historia? ¿Dónde está ese Dios que cruzó el Mar Rojo? ¿Dónde está ese Dios que sanó a los enfermos? Intentan decir, ha vuelto, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿De qué sirve darle vitaminas a tu canario, fortalecer sus alas y mantenerlo en una jaula? Eso es lo que intentan hacer con la gente. Les dan todo tipo de vitaminas, de esto, aquello y lo otro, y de repente, les dicen que los milagros ya pasaron. Estás encerrado en una cosita aquí abajo. Mentira. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sabía que se necesitaría el bautismo del Espíritu Santo para probar sus señales de los últimos días. Así es. Él lo sabía, para ser un testigo eficaz, como nuestro amable amigo, no menciono su nombre, porque no es apropiado. Esto va a grabarse. Pero un amigo preciado, un buen hermano, de esos que están en Sodoma, de los que les hablé la otra noche, cuando estaba en la India, ya saben de quién hablo, ese obispo indio lo desafió diciendo que no existía tal cosa como Cristo, que era una religión inventada por el hombre. Él dijo, yo traeré 30 enfermos de este lado. Y tú toma 30 de aquel. Yo sanaré a uno por cada uno que sanes a otro. Y la Biblia enseña que sanará. Y este gran evangelista dijo, los días de los milagros ya pasaron. Él no haría tal cosa. 97. Pienso, como dijo Elías aquella vez. ¿Por qué no enviaste? Si no tuvieras la fe para hacerlo, muchos aquí sí la tienen. Hermano, podría haber sido derrotado, pero jamás dejaría que ese infiel, o ese incrédulo, se burlara de la palabra de Dios. Si hubiera tenido que caer derrotado, lo habría hecho confiando en la palabra de Dios. Como dijeron los niños hebreos, nuestro Dios puede librarnos de este fuego. Pero, sin embargo, nunca nos inclinaremos ante estos sacerdotes. Así es. Se necesita que el Espíritu Santo presione. ¿Por qué no dijo eso cuando estábamos en la India? ¿Por qué no dijo eso cuando ese ciego se presentó ante el rey Nero, y se presentó ante esa gente, y testificó de su ceguera total en un seminario metodista, y fue sanado y sanó completamente en la plataforma? ¿Saben qué desafiar y qué no? Sin duda.
Creen que tienen una oportunidad. Daniel 3:17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. 98. Satanás conoce ese razonamiento y dónde radica. Sí, Señor. Para ser un testigo eficaz de su resurrección, sabía que se necesitaría el Espíritu Santo, porque el hombre no puede hacer esas cosas. Equipó a su ejército con el Espíritu Santo para hacer eso, para dar a conocer los secretos del corazón, como prometió. Eso no se puede hacer con ningún tipo de entrenamiento. Hay que hacerlo mediante el bautismo del Espíritu Santo, la armadura de Dios. Y esta es la luz del atardecer. Hacer realidad Hebreos 13:8 requeriría más que un entrenamiento. Puedes leer palabras, y leer palabras, y leer palabras, y nunca se cumplirá hasta que tengas al Espíritu Santo ahí para manifestarlo. Esa es la luz. Ponerse toda la armadura de Dios. No solo un vestido, sino vestirse y decir, gloria a Dios. Tengo el Espíritu Santo. Entonces estás desplegando toda la potencia del silbato. No estás haciendo ningún bien. Póngalo en acción, póngalo en fe, haga que se mueva, haga que haga algo, vistiendo toda la armadura de Dios para salir y resistir las asechanzas del diablo. 99. Cuando dijo, Jesucristo es una religión falsa. Hace mucho que murió. No existe tal cosa como esto, ni tal cosa como aquello, y los días de los milagros ya pasaron, quédate ahí con el bautismo del Espíritu Santo y demuestra que es la verdad. Gloria. ¿Crees que me hago el gracioso? Quizás sí. He perdido la cabeza ante el mundo y la he encontrado en Cristo. Que la mente que había en Cristo esté en vosotros requiere el bautismo del Espíritu Santo, toda la armadura de Dios. No solo estrecharle la mano al predicador, inscribir tu nombre en el libro de registro, o tomar algo, coser y tragárselo, y que un sacerdote se beba el vino. No es eso. Pero hermano, quédate ahí hasta que llegue un viento impetuoso que llene todo tu ser, saque todas tus dudas, saque todos tus credos, saque todo lo demás y ponga la palabra ahí con el poder de Dios para respaldarla. Gloria. Me siento muy bien. Amén. Dios lo dijo. Es el Espíritu Santo. Filipenses 2:5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tengo mucho más aquí, pero no lo voy a decir. Hermano, toda la armadura de Dios es el bautismo del Espíritu Santo, con la palabra detrás. Y si alguien dice que recibió el Espíritu Santo y niega una sola palabra de esto, entonces no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió esta Biblia y dijo, quien quiera que quite algo de ella o ponga algo en ella, será quitado, su parte del libro de la vida. El Espíritu Santo solo reconoce la palabra, porque es suya y no puede retractarse de ella. Tiene que cumplirla. Amén. Alguien dice, tenemos el Espíritu Santo y no creemos en milagros. Entonces demuestra que no lo tienes. Amén. Cualquiera que llame al poder de Dios, discernimiento, profetas, etc. en los últimos días, telepatía mental o algo así, es nacido del diablo. No puede ser de Dios. Es lo contrario. No reconozcas el Urim y Tumim. Cualquiera que reconozca esto y refleje la verdad es Dios. Amén. Oh, lo amo. Él está aquí. Esa antigua palabra, no hay nada que dé fe como la palabra, toda la armadura de Dios, soldados entrenados. 102. Jesús dijo aquí, las obras que yo hago, ustedes también las harán. ¿Esa verdad? ¿Cómo se dio a conocer como el Mesías? Al poder discernir los pensamientos de sus mentes. ¿Cómo lo expresó en el Nuevo Testamento? Las mismas obras que yo hago, ustedes también las harán. Hebreos, capítulo 4, lo retomó. Dijo, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la médula de los huesos, las coyunturas, etc., y discierne los pensamientos del corazón. Aleluya. Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando Dios se dio a conocer en un hombre, le dio la espalda a una audiencia, y le dio la espalda a una mujer y le dijo lo que ella pensaba. Esa es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios. Lucas 17:28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 103 personas, podrían pensar que, porque estamos sentados aquí unas 400 o 500 personas, sentadas en el edificio esta tarde, es muy poco. Recuerden que Dios nunca se reúne en grandes multitudes. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Eso no significa, digan, bueno, reunidos en el nombre de Jesús. Eso significa que realmente están en Cristo. El mundo está muerto para ustedes, y ustedes están muertos para el mundo. Y Cristo está vivo en ustedes. Él está aquí, sin la menor duda. Lo veo moviéndose entre la audiencia ahora. Amén. Él me detiene. Simplemente crean. Mateo 18:20 Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 104 ¿Y tú, señora? No te conozco, sentada ahí. Tienes nerviosismo, complicaciones, problemas intestinales. ¿Crees que Dios te sana? Levanta la mano si lo aceptas y sigue tu camino. La señora sentada justo detrás de ella. Sí. Úlcera. Si puedes creer, Dios te sanará. No lo dudes. Créelo con todo tu corazón y Dios te quitará la úlcera. ¿Lo crees? Está en tu pierna derecha. Créelo con todo tu corazón. Si es así, levanta la mano. Está bien. No conozco a la mujer, nunca la he visto en mi vida. Si somos extraños, agita la mano así, ¿qué es? Es Cristo, toda la armadura de Dios. Escucha. La palabra es una espada, y solo hay una cosa que puede luchar contra el enemigo. Esa es la mano de la fe para sostener esa espada. 105 Hace poco, un hombre dijo que soñó que el diablo repetía bu, bu. Y él retrocedía de un salto. Y el diablo se hacía más grande y él se hacía pequeño. Sabía que tarde o temprano tendría que luchar contra él, así que se aferró a la palabra. Y cada vez que el diablo decía bu, él respondía bu de inmediato, y el diablo se hacía pequeño. Así es. Se necesita la mano de la fe para sostener la palabra. Aleluya. 106 ¿Y tú? Tienes un familiar que sufrió un derrame cerebral. ¿Verdad? ¿Crees que se curará? Ten fe. Dices. Lo estabas mirando. Muy bien. Hay un hombre y una mujer sentados detrás de mí. El hombre tiene una afección sanguínea, artritis. Su esposa está sentada a su lado. Tiene problemas de tiroides. Señor y señora Ryder, crean con todo su corazón, y Dios los sanará si quieren creerlo. ¿De verdad, señor? No los conozco. Si no nos conocemos, levanten la mano, ahí lo tienen. ¿Qué es? Toda la armadura de Dios. Aleluya. Yo lo amo, porque Él me amó primero, y compró mi salvación. 107 Eso lo dejó atónito, Señor. No sabía que tenía tanta fe. Pero yo estaba aquí, observando esa luz que se movía. Pensé, si me doy la vuelta, verán al mismo ángel que vivió allá atrás, que bajó, se manifestó y les dijo lo que la gente pensaba en la tienda. Seguro que sabría quién era usted y qué hay de usted. Reto a cualquiera aquí a creer lo mismo. Aleluya. El poder de Dios, toda la armadura de Dios, toda la palabra de Dios envuelta en usted. El gran conquistador. Oh, Él es un poderoso conquistador, ya que rasgó el velo en dos. Es decir, no solo una persona, sino todos, quien quiera, puede pasar tras el velo ahora. Apresúrese y entre en la gloria de la Shekinah. Amén. Que sea un sacerdocio real. Cuando fueron allá atrás, pudieron saborear donde tenían, una olla llena de, homer lleno de maná que cayó al principio, se guardaba allí solo para el sacerdocio. Lo sabemos. Pero ahora el velo se ha rasgado. No solo el sacerdocio, sino todos nosotros podemos ser sacerdotes reales. 108 Pasen y prueben el maná original, el que cayó el día de Pentecostés. El maná para la iglesia, el Espíritu Santo, la armadura, lo que nos fortalece, no con educación intelectual ni doctorado, sino con el bautismo del Espíritu Santo para demostrar que la palabra de Dios es la verdad. Gloria. Aleluya. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Cantémosle. Yo lo amo, porque Él me amó primero. Todos ahora. Yo lo amo, ¿lo hacen? Levanten la mano. Yo lo amo, porque Él me amó primero y compró mi salvación en el Calvario. ¿No se alegran? ¿No se alegran? Denos adelante, soldados cristianos, hermano, en marcha, 4x4, por favor. Muy bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay!
Marchando como a la guerra, con la cruz de, pongámonos de pie ahora, Jesús yendo delante. Cristo, el Maestro real, lidera contra el enemigo. ¿Qué tenemos? La armadura adelante a la batalla, vean sus estandartes ir. Adelante soldados cristianos. Marchando como a la guerra, con la cruz de Jesús yendo delante. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 109. No te avergüenzas de él, ¿verdad? Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Juntemos las manos y digamos, aleluya. En voz alta. Vamos. Aleluya. 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 Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. El ejército mueve la iglesia de Dios. Hermanos, pisamos donde los santos pisaron. No estamos divididos, somos un solo cuerpo. Uno en esperanza y doctrina, uno en caridad. Cántenlo todos ahora. Adelante, soldados cristianos. Marchando como a la guerra, con la cruz de Jesús delante. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. ¿Te gustaría unirte? La única manera de unirte es naciendo. Ahora, lo grandioso está disponible aquí, el altar de Dios. Hay espacio en la fuente. Cualquier hombre aquí que quiera unirse a estas filas esta tarde, que deje de lado todo credo, pensamiento y doctrina contrarios a la Biblia, y con fe venga aquí y diga, acepto a Jesucristo sobre la base de su sangre derramada y su palabra. Les aseguro que algo les sucederá aquí mismo. Y serán fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. 111. Nadie tiene derecho a proclamarse predicador hasta que haya encontrado esas arenas sagradas. Moisés era tan intelectual como podía serlo. Tenía el poder el conocimiento de la palabra. Conocía su posición, sabía que era profeta, todo. Pero hasta que se encontró con Dios en esas arenas sagradas allá atrás, ningún intelectual podría explicárselo. Él estuvo allí cuando sucedió. Nadie tiene derecho a proclamarse Dios hasta que haya llegado a ese terreno sagrado, donde ningún gigante intelectual jamás podrá tocar. Estuviste allí cuando sucedió. No importa lo que puedan explicar, tú sabes qué sucedió. Oh, gloria. ¿Quieres unirte a nosotros mientras cantamos esto una vez más? Acércate al altar. Con gusto oraremos por ti antes de comenzar la línea de oración. Muy bien, hermano, de nuevo. Adelante, soldados cristianos. Ven ahora, únete a nosotros. Último llamado. Si quieres venir, ven ahora. Adelante, soldados cristianos. Marchando como a la guerra, si no has sido fortalecido por el Espíritu y la palabra. Con la cruz de Jesús al frente. Cristo, el Maestro real, gran conquistador, lidera contra el enemigo, incredulidad razones. Adelante a la batalla, vean sus estandartes. Adelante, soldados cristianos. Marchando como a la guerra, con la cruz de Jesús al frente. 112. ¿Cuántos aquí ya están en ese ejército? ¿Ya han sido llenos del Espíritu Santo? ¿Creen cada palabra de Dios? ¿Saben qué es la verdad? Padre Celestial, no sé cuándo podré volver a esta costa para ver a esta gente. Espero que sea pronto. Pero Padre Celestial, te agradezco este gran testimonio, noche tras noche, milagro tras milagro de lo desconocido e invisible. Dios obra entre la gente con cosas desconocidas que desconocen, para verlo manifestarse y dar a conocer su presencia, demostrando que no está muerto, sino que ha resucitado de la tumba. Ruego, Padre Celestial, que le des a este pueblo todo el poder del Espíritu Santo, para que puedan ser testigos por toda esta costa en los últimos días. Porque en verdad, Señor, cualquier persona con la mente sana sabe que estamos en el tiempo del fin. Todo lector de la Biblia lo sabe. El mundo lo sabe. Los científicos dicen que estamos a 3 minutos de la medianoche. La hora del fin ha llegado. 113. Y prometiste que en este día sucedería lo que sucedería. Leemos en el libro del Apocalipsis, en esta era de la iglesia de la Odisea, que los gigantes intelectuales entraron y expulsaron a Cristo de su iglesia, y él estaba de pie llamando a la puerta de su propia casa tratando de volver a entrar. ¡Oh, Dios! En ninguna otra época fue así. Pero es en esta época, en esta era intelectual. Pero tienes a tus soldados preparados, Señor. El escudo, el pavés, el yelmo, la palabra, y esta tarde nos encontramos como un grupo minoritario. Pero oh Dios, afíranos.
Haznos, afeítanos, quita la incredulidad y las cosas del mundo de nosotros, hasta que cuando Cristo venga, encaje perfectamente en su iglesia, en su programa, porque será el programa del Espíritu Santo, guiado, movido y obrado por el Espíritu Santo cuando Cristo venga. Concédelo, Padre. En el nombre de Jesús, te lo ruego. Amén. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 114. Pueden sentarse un momento. Voy a preguntarles a todos los que tienen tarjetas de oración, cuando un evangelista viene a la ciudad, suelen encontrar, dicen. Bueno, solo el predicador, esperen a que llegue el hermano Branham, el hermano Roberts, alguien. No hace falta eso. También hace falta a estos hombres. Les voy a pedir que me ayuden a orar por los enfermos esta tarde. Verán que algo sucederá también. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos tienen tarjetas de oración? Levanten la mano. Bien, quiero que se formen por aquí, por este pasillo, y den la vuelta, todos los que tengan tarjetas de oración. Ahora, formen aquí. Quiero que mis hermanos vengan conmigo. 115. La Biblia dijo, Jesús dijo, y los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no puede fallar. Ahora escuchen atentamente, amigos. Si no creen esto, solo están caminando en esa línea sin efecto. Quiero preguntarles. De las muchas, muchas cosas que el Espíritu Santo ha llamado sobre la iglesia esta semana, ¿se ha equivocado en alguna de ellas? ¿Alguien lo ha visto mal en otras reuniones? ¿Siempre ha sido cierto? Si es así, levanten la mano. ¿Siempre cierto? Muy bien. Entonces ese mismo Espíritu Santo está aquí mismo. Esa mujercita sentada aquí hace un rato, aquí abajo en algún lugar, tuvo suficiente fe para ella y su esposo. No lo recuerdo, de alguna manera me parece un sueño. Muy bien. Si tienen fe por algunos de sus seres queridos, oren por ellos mientras están en esta fila. Ahora. Vamos a orar por estos primero. Lo prometimos. Y ahora, al pasar por esta fila, aquí hay hombres con la misma autoridad que cualquier otra persona tiene para orar por los enfermos. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 116. Ahora escuchen. Quiero que todos ustedes citen esta escritura conmigo. Jesús dijo esto en la última comisión que dio a su iglesia, después de aparecerse a los 11 y reprocharles la dureza de su corazón y su incredulidad, porque no creían a quienes lo habían visto después de su resurrección. Les dijo, id por todo el mundo. Recuerden, ahora está siendo llevado arriba, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Así lo interpretan muchos, y es una conjunción que une una oración, y estas señales seguirán a los que creen, se les ha enseñado a estrechar la mano, a poner su nombre en un libro. Jesús dijo algo diferente. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si toman una serpiente o beben algo mortífero, no les hará daño. Y si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Esa es la última comisión que Jesús dio, y esta es la pregunta que plantea. ¿Hallaré fe cuando regrese? Ahora bien, nunca dijo, ¿hallaré justicia? ¿Encontraré una iglesia? ¿Encontraré gente? Dijo, ¿hallaré fe? Esa es la pregunta. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Lucas 18, 8. Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 117. Ahora, a ustedes que vienen en esta fila de oración, estos ancianos y la gente aquí de pie, cristianos llenos del Espíritu Santo, junto conmigo, les pondremos las manos a todos los que pasen por aquí. Y saben que serán sanados. Salgan de aquí y digan, está bien. Voy a estar bien. Eso es todo. Cuando termine esta fila, llamaremos a cada sección, hasta que se ore por todos los que quieran. Lo prometí. ¿Cuántos estarán orando por esta línea de oración? Levanten las manos. Muy bien. Hermano, en el órgano, cantemos Solo cree ahora, y oremos. Todos, hermano, hermana, quédense donde están. No dejen que nadie pase sin imponerle las manos.
Traigan a alguien aquí, ahora, que pueda ayudar a la gente en la plataforma, alguien que pueda ayudarlos a bajar. Venga, hermano Fred, por favor. Hermano Fred Sotman, uno de mis síndicos, venga aquí y ayude a la gente a bajar de la plataforma a medida que sube. Párese aquí. Y que alguien baje para ayudar. ¿O tienen? Sí, tienen un acomodador ahí. Bien. Bien, inclinemos nuestros rostros ahora. 119 Padre Celestial, estamos aquí para ayudarte. Y nos damos cuenta de que, al ministrar a tus hijos, dijiste, en cuanto lo hicieron con el más pequeño de estos que creen en mí, a mí me lo hicieron. Aquí están madres, padres, novios, hijos, en esta fila, pequeños bebés. Y oramos, Padre Celestial, que mientras nosotros, en nuestra humilde manera, con todo lo que sabemos hacer por la gente, predicamos la palabra y se la explicamos. Entonces debemos descender y discernir los pensamientos de la gente, demostrando que estás aquí. Eso te convierte en la gran columna de fuego, el gran Cristo de Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, este pueblo ungido con tu espíritu se presenta aquí para imponer las manos sobre los enfermos. Dios ruega que no haya ni un solo incrédulo entre ellos, y que todos puedan irse de aquí felices, regocijándose, viviendo como la enfermedad y la aflicción de su cuerpo se van. Concédelo, Padre. Te los encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 25, 40 Y respondiendo el rey, les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 120 Ahora necesito un líder que pueda dirigir las canciones. Ven aquí, Roy. Quiero que todos estén con la cabeza inclinada, en oración, cantando en el corazón. Solo cree. Todo es posible, mientras el hermano Borders dirige la canción. Todos comiencen a orar ahora, como nosotros oramos. Solo cree, todos cantando ahora, solo cree, todo es posible, solo cree, 121 ¿Por quién oraron ahora? ¿No es maravilloso? Noté que pasaba por la fila, ahora, recuerden, aquí hay personas que pueden testificar. Han estado en otras reuniones y acaban de pasar por la fila, y por quienes oran. Y podríamos amontonar aquí cartas de testimonio, declaraciones firmadas por médicos. Cáncer, derrames cerebrales, polio, todo sano. Verán, deben anclarse y aferrarse a ello. No lo dejen, simplemente quédense ahí. Ahora recuerden, después de un tiempo, empiezan a notarlo, 122 Hace poco tuvimos una reunión, y una señora pasó por la fila Y. Le contó su problema. Tenía un problema estomacal, una úlcera péptica. Y le dijo, así dice el Señor, estás sana. Y le dijo que fuera a casa a comer. Luego pasó otra señora, con un tumor en el cuello, de unos 2,5 centímetros, o algo así, y le dijo lo mismo, que se recuperaría. Eran vecinas. La señora con la úlcera péptica continuó. Intentaba comer, pero no podía. Intentaba comer, pero lo vomitaba. Y finalmente, duró unas 2 o 3 semanas, y parecía que iba a perder peso. Y luego, en otra parte del país, unas 3 semanas después, 123 y una mañana, sus hijos iban a la escuela, y ella se levantó. Y cada vez que cogía algo, le ardía y le dolía, y lo vomitaba. Y finalmente su esposo le dijo, cariño, creo que estás deshonrando la causa de Cristo. Ahora bien, no se puede hacer eso al confesar. Confesar significa decir lo mismo. Confesar, cuando vas a un abogado a confesar, dices lo mismo. Y dices, por sus llagas fui sanado. Eso es lo que él dijo. Y estás confesando que él lo ha hecho. Y ella insistió. Isaías 53, 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 124 Así que una mañana estaba allí de pie, lavando los platos, llorando. Y ella, de repente sintió una pequeña sensación extraña, dijo, que la invadió, y su estómago empezó a sentirse frío. Bueno, ella no lo notó. Simplemente siguió lavando los platos. Tenía mucha hambre. La mujer puede estar sentada aquí ahora, por lo que sé. Y dijo que los niños habían dejado un poco de avena en su plato, ya sabes, avena arrollada, ya sabes, cocida. Y normalmente solo la quemaban, con una úlcera péptica. Así que tomó 1 o 2 cucharadas, y no le molestó. Y luego, después de un rato, comió una tostada.
No le molestó. Así que simplemente frió un par de huevos, tomó una taza de café y tuvo un festín gastronómico como todos los días. Simplemente comió sin parar. No le molestó. Y esperó unas 2 o 3 horas, nada malo, ningún daño. 125 corrió a casa de su vecina para contárselo, y su vecina gritaba. Pensó que algo había pasado. Y ahí estaba ella, sacudiendo las sábanas de la cama. Se acababa de levantar. El crecimiento había desaparecido. No lo encontraba. Sacudía las sábanas, intentando encontrarlo. Y ambas acudieron a la reunión para dar testimonio ante unas 5.000 personas. ¿Qué pasó? El ángel del Señor, recuerden, Daniel oró, y pasaron 21 días antes de que el ángel pudiera llegar a él. ¿Cuántos saben eso? Y cuando el ángel del Señor pronunció esa bendición, ¿qué hubiera pasado si ella se hubiera dado por vencida? Satanás habría intervenido de inmediato. Pero ella resistió. Y él pasó por el vecindario esa mañana. Él sabe dónde vives, todo a tu alrededor. Él te conoce aquí. Él sabe dónde estás. Cuando te da la bendición, la confirmará, si perseveras. Pasó por el vecindario y sanó a las 2 mujeres, y luego se fue a otro lugar. Él es Dios. ¿No es maravilloso? ¡Qué maravilloso! Daniel 10:13. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. 126. Ahora pienso, creo que sería bueno si pudiera hacerte una pregunta. Rezo por ti. Pronto estaré en los campos misioneros allá en África y la India, donde hay brujos, demonios y todo eso, rezarás por mí. Rezarás por mí. Gracias, hasta que nos veamos. Hasta que nos veamos. Hasta que nos veamos. Hasta que nos veamos a los pies de Jesús. Hasta que nos veamos. Hasta que nos veamos. Que Dios te acompañe hasta que nos volvamos a ver. 127. ¿Rezarán por mí ahora? ¿Harían eso? Ahora, cerremos todos los ojos, levantemos las manos y cantemos. Organista, denos una nota. Empecé un poco bajo. Denos una nota sobre hasta que nos encontremos. Y ahora, hasta que nos encontremos, y si no nos vemos más hasta que cruce el río, recuerden, les he dicho la verdad. Estaré allí con el mismo testimonio. Confío en que si no los vuelvo a ver de este lado del país, los veré allá. Pero con la esperanza de volver a verlos aquí, hasta que nos encontremos, que Dios los acompañe. Bien, todos juntos ahora. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos.